¿Cómo están, chicos? Hoy nos toca el capítulo 5 del libro de Hechos y el tema de hoy es el gozo en una situación complicada. Vamos a ocupar los versículos del 17 al 42, pero les voy a leer unos versículos antes para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Y del 12 al 16 dice lo siguiente: Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia primitiva. Ya habíamos tocado esto un poco el tema anterior, pero eso estaba pasando con ellos. Estaba glorificándose nuestro Señor Jesucristo, estaba haciendo señales, prodigios y milagros como lo había prometido en su palabra. Y eso era bueno, pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, como dicen por ahí. Y ahora sí vamos con el 17 al 33, que dice lo siguiente: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ojo con esto, celos. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ellos estaban dudando. Ellos ya los habían tenido, según ellos, guardados. Según ellos iban a parar, pero esto no era así. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Puntual. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también al Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Primero, les tenían celos. Segundo, ahora les quieren matar. ¿Ellos se merecen morir? Pues no. ¿Ellos se están defendiendo? Pues no. Solo están contando los hechos que están pasando. Ojo con esto. Ellos estaban haciendo lo que Dios les había mandado. No estaban haciendo nada malo.
les trataban de acuerdo a lo que ellos sentían, envidia, celos, y no les traje. Y no les trataban de acuerdo a lo que ellos merecían. Es que escrito, y no les trabajan de acuerdo a lo que ellos merecían. No les trataban de acuerdo a lo que ellos merecían. Voy a corregir esto más después. Esta es la primera parte, la primera etapa. Ahora viene la segunda, del 34 al 39, que dice lo siguiente. Del 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Era un hombre sabio, les estaba dando un consejo a todos y les estaba defendiendo, porque ya miraron que ellos querían matarles. Ya no solo les tenían celos, ahora querían matarles. Pero uno, defensor de ellos mismos, comenzó a hablar cosas que eran buenas y en cierta manera les defendieron a los discípulos. Ellos no necesitaron defenderse, hubo alguien que les defendía. Y yo escribí: alguien sabio en medio de la situación. Gamaliel los defendió. Ellos solo contaban la situación, en ningún momento intentaron defenderse. Eso es lo que pasó con ellos. Y ahora viene el versículo siguiente, que dice así: y convinieron con él, o sea, estaban de acuerdo con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, no solo les dejaron ir, no, es que recordemos que tenían celos, estaban celosos, entonces los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Así pasó. Y yo puse: les pegaron, no les trataron bien. El versículo 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y esto es lo que a mí me impresionó, que ellos se sentían gozosos. La palabra está aquí, gozosos. Como ya les había explicado, hay una gran diferencia entre alegría y gozo. Alegría es momentáneo, como les decía en el live. Se te cae un billete, pues tú te sientes triste, se te perdió, y alguien va y se encuentra, se siente contento, se siente alegre, porque se lo encontró. Eso es sentimientos momentáneos. Ahora aquí hay algo, un nuevo término que deben aprender, que es gozo. Es la alegría extrema. Esto no depende de tu situación actual, sino depende de lo que tú conoces. Y ellos conocían que Jesús les había dicho que bienaventurados. Y les decía: bienaventurados los que pasen persecución por causa de mí. Y así un montón de cosas buenas que les decía. Cuando ellos van a pasar afrenta, van a pasar... van a hablar mal de ellos. Hay un montón de versículos y ellos eso es lo que conocían. Por eso es que ellos se ponen gozosos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos conocían algo nuevo, y de esto se trata estos grabaciones,
de que tú recibas una nueva información que está aquí en la palabra, para que tú, cuando pases alguna situación complicada, te acuerdes de lo que dice la palabra. Entonces tú vas a vivir de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a la situación en la que estás viviendo, sea enfermedad, sea escasez, sea una situación complicada, un conflicto familiar. Aquí está la solución. Entonces yo puse, tenían motivos para enojarse, para no volver a predicar el evangelio. Su actitud fue diferente, porque conocían algo diferente. Estaban gozosos de padecer por causa de Jesús. Estaban gozosos. Y luego el versículo siguiente dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa fue su decisión. Ellos podían decir, no, es que nos van a matar, es que no, ya les habían azotado, ya les habían castigado. Ellos tenían todos los pronósticos para decir, no, hasta aquí nomás, esto se acabó. Pero no fue así. Seguían con su tarea. Ellos seguían con su tarea. Entonces, escucha esto. Tal vez enfrentaste una situación en la que no fueron justos contigo. Por celos, por envidia o por desconocimiento. Pero hoy Dios quiere decirte que no te desanimes y continúes siendo bueno, haciendo lo que crees que Dios te mandó a hacer. Vuelve tu mirada a Jesús. ¿Y por qué yo puse esto? Porque mientras yo estudiaba la escritura, leía, me acordé de una situación en la que pasé, que bueno, a mí me gusta orar. Bueno, tal vez ya se van dando cuenta que me gusta orar. Pero bueno, en nuestra iglesia está estructurada así. Están nuestros pastores, están los 12 discípulos, los principales de nuestros pastores, y luego están nosotros, los que somos discípulos de los discípulos de mi pastor. Somos más o menos la generación 144, algo así está. Entonces, resulta que cuando yo vi en la iglesia que ahora, porque ya no sé por qué dejaron el tiempo de la oración, antes de que empiece el culto de jóvenes, los líderes 12, los principales, oraban. Y era chévere, uno se llegaba y se juntaba a la oración. De hecho, yo aprendí a orar ahí. Pero ya no había en esos tiempos de oración. Entonces yo con un grupo de compañeros comenzamos a orar. Y así. Entonces me fueron conociendo la gran mayoría de los 12. Pero ahí habían otros que no me conocían tan bien. Y una de ellas es de la que voy a hablar. Pues iba a empezar ya el tiempo de la oración y una de ellas pues me conoce y me dijo, toma, ora. Y dije, bueno, y ya iba a orar, iba a empezar. Pero esta hermanita dijo, no, es que aquí solo oramos los 12 en ese tiempo. O sea, los que dan la oración principal, los que están orando al frente. Y dije, bueno, pero yo me había sentido mal, me sentí mal, yo sentí que no debía haber merecido ese trato. Entonces ya, pasó eso, y eso me hacía acordar Dios. No solo esa situación, hubieron otras muchas situaciones en las que yo estaba haciendo algo bueno, pero no sé, tal vez por desconocimiento me trataban no de la forma que merecía. Entonces, creo que Dios me sanó. Estoy bien. Y es lo que creo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez tú pasaste alguna cosa complicada, dura, difícil, en la que tal vez no mereciste ese trato.
tal vez en tu casa con tu esposo, o tal vez con tus padres, o tal vez en una relación de noviazgo, o tal vez igual que yo con tus pastores, con tus líderes, no sé. Pero yo quiero decirte que si eso estaba de acuerdo, estaba bien, estaba correcto, lo mismo que me dijo Dios a mí, vuelve a hacer lo bueno. No te desanimes, continúa haciendo lo que Dios crees que te dijo que hagas a ti, porque te lo dijo a ti. Así que yo quiero orar con ustedes. Quiero orar con ustedes. Y quiero que cierren sus ojitos y que se desconecte del resto. Así que, Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres maravilloso. Y yo sé que hoy quisiste hablar no solo a mi vida, sino que quieres hablar a la vida de cada uno de mis hermanos. Y hoy te pido yo en el nombre de Jesús que seas tú tocando sus vidas, sus heridas ahora. Y seas tú sanando, Padre. Muéstrales tu amor. Y vuélveles a hablar, vuélveles a recordar lo que tú tienes para sus vidas. Vuelve a avivar el fuego en su interior. Yo sé que ellos tienen muchos sueños y tal vez muchos de esos sueños fueron botados por malos tratos que les dieron. Y yo te pido que seas tú, Padre, hoy reavivando esos sueños. Porque tú pusiste esos sueños en sus vidas, en sus corazones. Así que te pido, Padre, que seas hoy tocando sus vidas. Toca sus corazones, toca sus mentes, toca sus vidas, Padre, sana sus memorias y llénales de tu amor, llénales de tu gozo. Precioso Espíritu Santo, abraza sus vidas y glorifícate, llénales de tu Santo Espíritu, toca sus vidas, llénales de ese fuego que arde para cumplir tu propósito. Sé que tú quieres que ellos cumplan eso, por eso has traído esta palabra a nosotros. Así que yo te pido que seas tú abrazando, ministra cada una de sus necesidades. Por favor, hazlo. Tal vez muchos de ellos han dejado de hacer lo que tenían que hacer por enfermedad. Y yo te pido que en el nombre de Jesús seas tú sanando su cuerpo. En el nombre de Jesús reprendemos ahora toda enfermedad y seas tú sanando su cuerpo. Tal vez muchos de ellos han dejado de hacer lo que querían por los recursos, pero tú eres el Dios que para una visión da una provisión. Así que muchas gracias, Padre, porque tú traes los recursos a tus hijos. Así que muchas gracias, Padre. Y gracias por todo, Padre. Tú dijiste que si nos deleitamos en ti, tú cumplirás todos los anhelos de nuestro corazón. Así que aquí estamos para deleitarnos en tu presencia, deleitarnos en tu palabra, aprender más de ti. Así que muchas gracias, Padre. Te amamos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y eso, chicos, espero que lean lo que nos toca el día de mañana. Mañana nos toca el libro de Hechos, el capítulo 6. Entonces, para que ustedes lean y puedan entender, hoy día nos tocó el 5 y así haremos cada día. Así que Dios les bendiga, chicos, y nos vemos el día de mañana.